Saludos a todos desde Pafos, les habla el Padre Fernando Flores, misionero del IBE en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. 7 de abril del año 2021, miércoles de la octava de Pascua. Tomamos del Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados, y no lo conocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «Qué insensatos son ustedes, y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Analicemos algunos puntos del pasaje de hoy para comprender mejor lo que está sucediendo. Se nos presenta a 2 discípulos que iban a Emaús. Dejaban Jerusalén, la ciudad santa, el templo. Esto es un modo de decir que se alejaban del misterio de Cristo. Se enfriaba su fe. Y la consecuencia natural era que estaban llenos de tristeza. Y es que esperaban que el Maestro, Jesús, estableciera su reino aquí en la tierra, y veían su muerte en la cruz con ojos naturales. Es entonces que repentinamente Jesús comienza a caminar con ellos, pero algo les impide reconocerlo, y le preguntan, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Y esto es un dato curioso, pues la realidad es que Jesús era el único que sabía lo que había sucedido en Jerusalén. Más bien eran ellos los que lo ignoraban. No sabían que el Mesías había resucitado como fue anunciado, y la humanidad ya había sido redimida. Los discípulos tenían, por así decirlo, casi todas las piezas del rompecabezas. Llaman a Jesús un gran profeta, de grandes obras y palabras, que fue entregado por los sumos sacerdotes, condenado a muerte, que habían pasado ya 3 días. Tenían también el testimonio de las mujeres, el sepulcro vacío, las apariciones de los ángeles que decían que estaba vivo. Pero con todo esto, no se daban cuenta de que las profecías se estaban cumpliendo ante sus ojos. Lo que pasa es que les hacía falta la pieza más importante, la fe.
que remueve ese velo de los ojos y permite ver la verdad. Sabemos que la fe es un regalo de Dios. Sin embargo, eso no evita que Jesús reproche a los discípulos, no solo por su falta de esta virtud, sino también por su insensatez y dureza de corazón. 3 males que, si le molestaron camino a Emaús hace 2000 años, seguramente le molestan también hoy. Pero nuestro Señor Jesús no es el tipo de maestro que reprocha y abandona a los discípulos a sus propias fuerzas, sino que nos ayuda a poner un remedio a nuestros males. Y vemos así que lo que hizo para ayudar a estos 2 discípulos, lo ha venido haciendo a través de los siglos por medio de su Santa Iglesia Católica. Consideremos un par de detalles de este pasaje, comparándolos con lo que sucede en la Santa Misa. Primero, vemos que comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas, les explicó los pasajes de la Escritura que hablaban de él. En la Santa Misa, en la liturgia de la palabra, para ser más precisos, se leen y se explican las Sagradas Escrituras para ayudar a los fieles a conocer mejor a Cristo y así creer más en Él y amarlo más. Vemos después que estando a la mesa con los despistados discípulos, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Estas son las mismas acciones que se llevan a cabo en la liturgia eucarística. ¿Coincidencia? Difícilmente. Es más fácil pensar que si la última cena fue la primer misa, Emaús bien pudo haber sido la segunda, donde la Eucaristía les abre los ojos a los discípulos. Si así fue, tenemos entonces un paralelo muy interesante con el relato de la caída de Adán y Eva, a quienes, al comer el fruto prohibido, se les abrieron los ojos, pero para ver que estaban desnudos, es decir, sin la gracia de Dios. Mientras que en Emaús, estos 2 discípulos, al comer el pan que les da el Señor, se les abren los ojos para reconocer a Jesús, que vive y los reviste de su gracia. Un último punto. Esto nos ayudará a confirmar lo que hasta ahora se ha venido diciendo. Pareciera que Jesús ignoró la petición de los discípulos, que le decían, «Quédate con nosotros», pues después de partir el pan, se les desapareció. Pero, ¿no sería acaso esto algo muy grosero? ¿Aceptar una invitación y después desaparecer? Resulta entonces más lógico pensar que Jesús les estaba enseñando a estos discípulos que la Eucaristía sería el modo en que de ahora en adelante se quedaría entre nosotros, que le pedimos, «Quédate, Señor, que ya oscurece». Pidamos por intercesión de María Santísima la gracia de reconocer a su Divino Hijo en las Sagradas Escrituras y especialmente en el Santísimo Sacramento del altar. Amén.